un lindo y hermoso primer día de la semana y primer día del mes, 1 de diciembre. En verdad que ya estamos dejando 2024. Y hoy, este primer día de la semana, primer día del mes, el título de esta hermosa lección, ahí la tienen. Les he dado ejemplo. ¿De qué trata esto? Bueno, vamos a entrar a ese estudio y hoy, una vez más, con nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, una vez más, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación, y yo creo que gracias a nuestros hermanos también que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook y de YouTube. Amén. Gracias a los hermanos, gracias a usted, pastor, por la invitación, y lindo tenerlo de regreso de nuevo, pastor. Gracias al Señor. Los hermanos en las iglesias preguntan, ¿qué pasó con el pastor Víctor? ¿Está bien? Gracias a Dios, aquí estamos todavía. Y gracias por sus oraciones a todos ustedes. Y también gracias siempre, hoy mi mano derecha, el pastor Raúl, que siempre es al que molesto y le pido que me ayude a dirigir este programa para que ustedes puedan estudiar su lección a través de este canal. Para mí es un privilegio, pastor. Para mí es un privilegio estar aquí con usted y ayudarle y compartir el estudio de la escuela sabática con los hermanos. Es un privilegio, pastor. Pero ¿qué le parece, pastor? Vayamos de rodillas a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias, Padre, por la gracia que tú nos permites tener. Porque eres tú quien nos la da. Sí, Señor. En este momento, Padre, pedimos de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a desarrollar esta historia verídica, esta historia, Señor, que has dejado plasmada en este hermoso libro, la Biblia, tu palabra. Haznos, Padre, recordar aquellos hechos, aquellos eventos, en esa última cena, Señor, que tu Hijo tuvo, Padre, con los seres humanos en esta tierra. La enseñanza, Padre, que dejó, que todavía ha alcanzado y nos ha alcanzado a muchos. Permítenos, pues, Padre, estudiar esta historia y poder meditarla, Padre. Y más que nada, ver en qué posición, como cristianos que nos decimos hoy, estamos nosotros. Sí, sí. Ruego, Padre, de tu Espíritu, a un Padre para los que junto con nosotros están estudiando esta lección. Sí, Señor. Te pido de tu Espíritu también para ellos. Y te lo suplico, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, interesante, pastor, la lección de hoy domingo. Les he dado ejemplo. Interesante lo que vemos en Juan capítulo 3 del 1 al 20. Vemos, queridos hermanos, que en los tiempos de Jesús, en el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalzo. Porque por lo tanto los pies se ensuciaban con el polvo. Era costumbre que un criado o un esclavo lavara los pies de los invitados a comer. Pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función la noche en que Jesús cesó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado. Vemos en lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 13. Acompáñenme, hermanos, por favor, Juan capítulo 13. Del 1 al 20, sé que es bastante, pero vamos a ver la historia de la Santa Cena y cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20 dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Hasta ahí vamos a hacer una pausa, hasta el 7. Regularmente esto lo hacían solamente los criados, ¿no? O los esclavos lo hacían. Pero el Señor Jesucristo hizo esto para darnos ejemplo. Esto yo le llamo humildad. Nosotros en la iglesia adventista, cuando vamos a tomar la Santa Cena, llamamos el rito de humildad. Lavar los pies a los hermanos y tiempo de reconciliarnos si tenemos algún problema con algún hermano. El Señor lo hizo. Vimos que en los tiempos bíblicos de Jesús, la gente andaba con sandalias, a veces caminaban descalzos. Y normal que los pies se iban a ensuciar. Pero en el versículo 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me laves los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A ver, si me permite, pastor. Claro. A ver si podemos regresar al capítulo 13, versículo 6. Porque lo que le dice Pedro al Señor es algo en la cual tenemos que entender, como ya decía la lección. Este servicio era hecho por los esclavos o por los empleados. Y Pedro le dice, Señor, tú. O sea, vean el concepto de Pedro. El concepto de Pedro es de que tú, Señor, tú eres el príncipe. Tú, Señor, tú eres el que vas a gobernar esta nación. Tú, Señor, eres el rey. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo tú, Señor, te estás humillando aquí ante toda esta gente? Tú eres el principal. Tú eres ese líder que en realidad nosotros estamos apoyando. Pensemos un poquito más de lo que Pedro en realidad le estaba hablando al Señor Jesús, mandándole un mensaje, no te humilles de esa manera. Tú no puedes hacer esto, o no deberías de hacerlo, porque tú eres nuestro rey. Tú vas a ser el rey de esta nación. Tú eres el que vas a gobernar todos los otros reinos. Entonces, ¿cómo tú te pones en ser ese servicio? Porque en realidad eso era un servicio. Por eso vemos entonces lo que empieza ya ese diálogo y esa respuesta del Señor Jesús. Señor Jesús le dijo, Pedrito, es que tú no me entiendes, no estás entendiendo realmente, pero lo vas a entender. En ese momento, no. Y por eso llega ahora Jesús ahora a decirle, mira, si yo no te lavo los pies o no te deja lavar los pies, no vas a alcanzar a tener parte conmigo. Ah, allí sí le tocó. Allí sí dijo Pedrito, no, Señor. Sí, pues yo quiero estar a tu derecha. Yo quiero gobernar contigo. Ahora, pues ahora báñame. Hermanos, hay que poder entender lo que es, por eso es ser cristiano. Cristianos es ponernos al servicio de los demás. Pero ahora no, hoy muchos somos cristianos y yo no soy cola, yo soy cabeza. Y se ponen como que, sí pues, pero estos ejemplos no los ven. Estos ejemplos se hacen los ciegos y no los quieren entender. Que hay que servir, que hay que atender, que hay que lavar los pies. No, que nos los laven, que nos sirvan el plato en la mesa. O sea, hay que ser humildes. Esto es lo que el Señor Jesús está dándole a entender a Pedro y enseñándole a los demás, porque yo creo y quiero pensar que ese diálogo varios lo escucharon, varios pudieron ver a Pedrito allí diciéndole al Señor, tú nuestro príncipe, no lo hagas
Por eso llegó el momento, ¿verdad? Que el Señor en otra ocasión le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está queriendo usar las oportunidades que el hombre le da para hacer ver menos a Dios. Disculpe, pastor. Pastor, adelante. Pastor, yo creo que vemos que aquí Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir. Así es. Y tremendo ejemplo que el Señor nos dio, porque usó la autoridad que Él tenía, no para ensalzarse ni para engardecerse, sino para usarla para el servicio de los demás. Y tremendo ejemplo que nos dio cuando en el versículo bíblico dice que se ciñó la toalla en el hombro y se levantó a lavar los pies. Y Pedro le dijo, no. Y usted lo acaba de explicar ahorita. Pero el Señor Jesús nos estaba dando ejemplo de quién era Él. Interesante. Quedamos, creo, en el versículo 7, ¿verdad? 8. En el 8. Pedro le dijo, no me laves los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Interesante, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo... ¿Atrás? Otra vez. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas Iscariote. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Podemos ver, queridos hermanos, querido pastor, que el Señor todo lo que hizo, lo hizo para darnos ejemplo. Lo que el Señor hizo, quiso decir a sus discípulos que nadie se sintiera más que otro, más que los demás. Que siempre todos estuvieran en unidad y que todos caminaran guiados por la luz. Que la misma luz que les había dado el Señor a uno, se le había dado a otro, pero que la habían de usar esa luz para bendecir a los demás. De cierto os digo, el siervo... Póngame el versículo bíblico, hermanos, por favor. ¿El 16? El 16. Sí, Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¡Guau! ¡Qué ejemplo! Si no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Versículo 18. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Pero lo que me impacta a mí, queridos hermanos, es lo que el Señor hizo, que siendo el Dios del cielo, que siendo Cristo, que siendo el Maestro, el Mesías, se humilló para darnos ejemplo. Pastor. Sí, bueno, vamos a ver qué nos dicen estos libros, por decir, el comentario bíblico adventista. Del séptimo día, el tomo 5, dice lo siguiente: el rito del lavamiento de los pies es un rito de servicio. Vean,
O sea, cuando hacemos este acto en las iglesias, no debe de ser un servicio para unos, mientras unos atienden. Otros simplemente nos sentamos y esperamos que se nos haga el servicio. No, es para todos poder trabajar y actuar en ese servicio que Cristo instituyó en esta tierra. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Por eso hay muchos que no se lavan los pies. Simplemente van y a la hora de que toca este servicio, no, se quedan en las bancas o por ahí se van a platicar y no quieren, porque no han entendido que realmente este servicio es un servicio para mostrar la humildad, el servicio a los demás, el servicio a Dios. Y esto es lo que hoy el cristiano debe de procurar tener y vivir en santidad, en humildad para con Dios. Aún dice, cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua, que es ayuda y bendición para ellos. Vean, el beneficio que nos trae el servir a otros, el beneficiar a otros, el atender a otros, el buscar la sanidad y el beneficio para los demás. Cuando hacemos ese acto, entonces nos estamos beneficiando nosotros. Porque Dios ve que el orgullo se acabó en mí. Dios ve que no es el poder que la iglesia me da, sino es realmente el poder que Dios me da para hacer esas bondades a los demás. Aún también nos dice este libro, ¿verdad? Comentario bíblico. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito de lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados, ¿verdad? No, va a participar aquel. Ay, mira, esa pecadora. Ay, mira, esa falsa. ¿Cómo es que el pastor permite que esta persona venga aquí? ¿Cómo es de que permite? Y mira quién le está lavando los pies. Mira nomás, si supieran a quién le lavan los pies. Yo creo por eso Jesús dijo, primero saca tu basurita para que le puedas ver la viga al otro de su ojo. O sea, hay que entender que en ese momento es un acto solemne, es un momento en el cual deberíamos de despejar todas esas dudas y dejar que Dios haga el juicio a cada uno de aquellos que participamos. Pero no, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a condenar, cuando realmente no dejamos que Dios sea el juez y sea el que condene. Aún dice ella, Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. ¿Ahora entiendes? Mira, el que conoce la vida de nosotros, a Judas lo conocía y sabía y ya lo había dicho. El que come pan conmigo, el que moje el pan conmigo, ese es el que en verdad debería de pedir arrepentimiento, podría decir yo. Debería de estar buscando a mi Padre para que le haga entender lo que va a hacer. Pero ya el diablo lo había tomado, ya el diablo lo había cachado, y el diablo lo estaba usando para hacer los propósitos del diablo. No es que Judas fue escogido para eso, no. A Judas se le dio la oportunidad del arrepentimiento. A Judas, en ese momento que el Señor le estaba lavando los pies, le estaba diciendo el Señor, hijo mío, arrepiéntete de lo que vas a hacer, piensa de lo que vas a hacer, pero la terquedad y la ansiedad y el poder que él deseaba tener a través de su maestro. Aún también nos dice este comentario, Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se
probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Él había lavado los pies a Judas, pero dijo, no estáis todos limpios. En ese momento, Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. Fíjense, realmente ese momento era un acto o es un acto esencial. Eso no limpia, eso no quita el pecado, eso no quita la falta. No, ese acto debería de llevarnos a nosotros realmente a reconocer qué tipo de cristiano soy, cómo estoy mi relación con Dios. Es más, llevarnos en un momento solemne de que realmente si tengo algo contra alguien, pueda realmente, primero, que Dios me perdone y segundo, arrepentirme de las falsedades y mentiras que a veces podemos estar llevando a otras almas que también se perjudican por escuchar cosas de alguien que quizás aman o quieren. Y hoy podemos entonces decir, mi hermano, cuando llegue este acto, piensa en lo que vas a hacer. Piensa en realidad que a quien le vas a mostrar tu humildad y tu servicio es a Dios y no al ser humano. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.